Muy buenas tardes a todos. Señora diputada nacional, Rocío López, señor editor, Jesús Muñoz, querido Lázaro Rodríguez, nuestro flamante autor, queridos compañeros de corporación, amigos todos, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este nuevo acto cultural. Estarán de acuerdo conmigo en que no hay mejor manera de comenzar y casi finalizar unas ferias y fiestas que de la mano de la cultura. Como recordarán, comenzábamos el jueves con la inauguración de las exposiciones de nuestro paisano Enrique de Diego y del también paisano y pregonero José Monedero, y como digo, casi finalizamos con la presentación de la primera novela del también paisano Lázaro Rodríguez. Con este panorama, queridos amigos, estoy convencida que la cultura ocañense, heredada de nuestros antepasados, no solo está custodiada, sino que con hechos culturales como el de hoy y como los hechos culturales que acabo de describir, está asegurada para generaciones venideras. Creo, Lázaro, que de esas personas que, si me lo permites, no necesitan presentación. Decía Lázaro, ¿y quién me va a presentar? Y vas a ver la persona que viene si tengo café en el Kinky o bebo lujo. Pues Lázaro, los que estáis aquí sabéis que no necesita presentación, al menos aquí, en Ocaña, en tu pueblo. Pero sí que me gustaría decir, y no pasar por alto, que Lázaro es un amante de la historia, de la cultura, de las tradiciones, de las costumbres, que quiero diferenciar de tradiciones, es un amante de las costumbres también es un amante de lo esotérico, un ocañense que aún busca en cada monumento de los archiconocidos monumentos de Ocaña un nuevo porqué, una nueva explicación y un nuevo análisis. Y esa inquietud, queridos amigos, es la que le ha movido y le ha inspirado para escribir su primera novela, El balaje del rey Salomón. Gracias, Lázaro, por querer presentar esa primera novela en tu pueblo, en tu casa. Y qué mejor lugar para hacerlo que en este edificio que respira letras. Estoy segura que cuando pasemos cada una de las páginas de este libro, descubriremos y veremos reflejadas las esencias de tus inspiraciones, y entre ellas las calles de Ocaña y las gentes de Ocaña. No quiero pasar por alto esta tarde, en esta breve intervención, de mencionar a alguien que también ha hecho posible que esta novela pues viese la luz, que es Jesús Muñoz, que nos acompaña aquí a la derecha, de la editorial Ledoira. Muchas gracias por creer en este proyecto y creer y apostar por esta novela. Me decía, como decía antes Lázaro, cuando me trasladó su decisión de presentar el libro en Ocaña, que intercediese para que algún representante del gobierno provincial o regional apadrinase este acto. Pues Lázaro, te he traído a la mejor. Te he traído a nuestra diputada nacional por Toledo, Rocío López, que es una mujer amante de la historia, de la cultura, y que además de trabajar en esa difícil hazaña que es estar en el Congreso de los Diputados, trabaja por causas tan bonitas, muchas, pero una de ellas que quiero destacar es en la causa de la beatificación de Teresa Enrique, tan vinculada a Ocaña y tan vinculada al libro que muchos de vosotros ya tenéis en las manos. Señora diputada, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Ocaña. Espero que te sientas como en tu casa y nosotros estamos deseando escucharte pues con toda la atención del mundo. Muchísimas gracias y cedo la palabra a la señora diputada. Gracias.
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Saludo a toda la corporación municipal que está aquí, en especial a Charo, concejal de Cultura, a la guapísima reina y damas de estas fiestas, al delegado de ABC que nos acompaña. Muy buenas tardes a todos y, como no, ese saludo cordial para todos los que hoy están acompañándome en esta mesa, a Jesús, el editor, a Lázaro, el autor, y a mi buena amiga Reme. Señora alcaldesa, gracias de verdad por la presentación que me haces y por esta invitación. Ya he venido varias veces a Ocaña, a tu pueblo. Vuelvo ahora de nuevo en medio de vuestras fiestas a este gran acto cultural como es la presentación de un libro. Me consta, y tú lo has dicho, que estás fuertemente comprometida con la cultura en todas las manifestaciones, porque estás convencida de que apoyándola se contribuye de manera eficaz a fortalecer la que sin duda ha sido una de las más importantes formas de expresión humana y vías de desarrollo personal. Ocaña es un pueblo donde la cultura, el patrimonio, el arte y también la literatura abunda. Por ello, gracias por tu invitación, Reme, y enhorabuena por ese compromiso. Acudir a la presentación de un libro es algo para mí usual e interesante porque nos ofrece el contacto más humano con la obra, nos permite conocer al autor e incluso a otros lectores con intereses similares a los nuestros. Pero acudir a presentar un libro es algo diferente. Es la primera vez que se me brinda esta oportunidad y he de decir que para mí es un alto honor, pues soy consciente que para Lázaro es un día muy importante porque se presenta su creación en sociedad. Después de leer este libro, y aún sin conocer a Lázaro, he de confesar que empecé a sentir una enorme admiración por el autor, admiración que no es gratuita, pues esta novela histórica ha supuesto para mí una de las lecturas más agradables, más interesantes de estos últimos meses y un acicate más para acercarme a esta etapa singular de nuestra historia. El autor se acerca a una figura clave en la historia de España, Isabel la Católica, personaje histórico que marca un precedente en los monarcas hispanos. Yo personalmente siento una profunda admiración por Isabel de Castilla. De hecho, formo parte del capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica y nos denominamos todos nosotros su familia espiritual. Vamos recorriendo todos los lugares por los que ella pasó, dejando una imborrable huella. Y si la alcaldesa le parece bien, es deseo del gran maestre, don José María Gómez Gómez, y de esta servidora, venir pronto a disfrutar de esta villa y, como no, también invitar a los que conforman esta mesa a formar parte del capítulo del que depende también la Academia de la Hispanidad. Y después de hacerles esta invitación y agradecer de todo corazón que se me haya invitado a presentar este libro, hoy también me toca a mí reivindicar la imagen y el recuerdo de un hombre que une históricamente a mi localidad natal, mi querida Torrijos, que también es el pueblo de Paola López, otra concejal vuestra, con esta noble villa de Ocaña, don Gutiérrez de Cárdenas, que además, y como no podía ser de otra forma, es uno de los personajes principales de este libro. 10 ballesteros y otros historiadores de aquí de Ocaña, al escribir libros sobre la historia de este pueblo, llegan a decir que de todos los hijos de Ocaña fue don Gutiérrez el más noble y el que más brillo dio a esta villa. Los historiadores de Torrijos, como Jesús María Ruiz Ayúcar, también inciden en alabar esta figura como hombre inteligente. Y la inteligencia la demostró en numerosos momentos que la historia nos presenta: la boda de Isabel y Fernando, el tratado de Tordesillas y el nombramiento de Cisneros como cardenal de Toledo.
Toledo. Son tres ejemplos que nos dan la imagen de una persona que sabe aconsejar y convencer, pues en las tres ocasiones sus palabras fueron decisivas para conseguir el propósito. Otras de sus virtudes fue la de haber sido de una lealtad a Isabel por encima de cualquier circunstancia. Si Alonso Carrillo varió cuantas veces pudo y quiso, si el cardenal Mendoza sirvió a dos señores diferentes y si Cisneros fue persona tozuda y tarda en aceptar el nombramiento que le ofrecía la reina, don Gutiérrez de Cárdenas sirvió en todo momento de forma tal que jamás ofreció la menor duda acerca de su fidelidad a la corona. No se le conoce ningún momento de debilidad, incluso en una ocasión en que le fueron a la reina con comentarios respecto a la utilización extraña de los libros de cuentas, el cardenal Mendoza salió en su defensa indicando la honradez de don Gutiérrez. Por tanto, todos los historiadores que escriben sobre Isabel nos informan del estilo leal a toda prueba de don Gutiérrez. En fin, una personalidad que nació aquí en Ocaña, que se estableció en Torrijos, que fue alcalde mayor de Toledo, que ganó batallas en Andalucía y recorrió toda España haciendo política de Estado y que al final de su vida mostró actitud de arrepentimiento con voluntad de dejar todas sus propiedades a la corona y morir en paz. Si nos adentramos ya en el libro en sí, y antes de entrar en materia, quiero destacar la calidad de la escritura que nace del talento de Lázaro. El libro tiene claramente el sello del autor, su estructura siempre sigue unos parámetros bien definidos, amplio estudio de las costumbres, estructuras sociales, cultura, condicionantes de la época, para introducir al lector en aquella mentalidad, abarcar con profundidad y de manera amena y misteriosa la figura y obra de los distintos personajes en ese intento de descubrir las virtudes y bondades de una reina que mereció ceñir sobre su cabeza la más alta corona de todos los reinos peninsulares y que la alta nobleza no la apartó de su fe y de su amor a los demás, y es precisamente por esto lo que les lleva a estar inmersa en un proceso de beatificación. He aquí, por tanto, un ejemplar de novela histórica o historia novelada, como el autor prefiera llamarlo, aunque yo me atrevo a decir que es una historia de ambas, pues aparecen personajes actuales, personajes históricos de importancia y bien documentados, y hay hechos reales, pero también hay aventuras en parte o en todo inventadas. En estas casi... ¿cuántas páginas son? 350. ¿Cuántas? 350 páginas, casi 400 páginas, el autor nos lleva de la mano por toda la vida de quien fue, con seguridad, la más importante de nuestras reinas. Para llegar a Isabel nos servimos de familia como los Enríquez, los Cárdenas y los Chacón. Y en este libro también viajamos a Santo Domingo de la Calzada, Torrijos o hasta el mismo Nueva York. Está lleno de imágenes que nos llegan por muy buenas descripciones. Nos introduce también en medio de ambiciosas maniobras de la gran nobleza castellana. Desde mi humilde punto de vista, los personajes, los que no son reales, resultan creíbles, parecen de carne y hueso, tiernos, estudiosos, fieles, ambiciosos, terribles, hay de todo. Por tanto, un libro fácil de leer que nos enseña esa historia tejida en parte en este pueblo, y ahí es donde más quiero ahondar, comenzando en septiembre de 1468, una vez celebrados los definitivos pactos de Guisando, en que Isabel era aceptada como princesa sucesora en el trono de Castilla, y tras seguir desde Guisando la comitiva de su hermano, el rey Enrique IV, hasta el Pardo, Isabel recala en Ocaña, donde planta su corte, con la intención de recibir allí a los procuradores de las ciudades y celebrar las pensadas cortes que refrendarían todo lo pactado en la venta de los toros en Guisando. De esta suerte, Isabel residirá largos meses en Ocaña, definidos por su principal biógrafo, el padre Tarsicio de Azcona, como quizá los más decisivos de su vida, desde octubre de 1468 hasta marzo de 1469,
en que dará el famoso salto a Valladolid para casarse con su primo Fernando, rey de Sicilia y heredero del trono de Aragón. Fue precisamente aquí, en Ocaña, donde se llevaron todas las negociaciones secretas y se acordó el célebre y providencial matrimonio. Las negociaciones fueron llevadas a cabo por los miembros del incipiente Consejo Privado de Isabel, a saber, Gonzalo Chacón, Gutiérrez de Cárdenas, Gómez Manrique, el padre del poeta, Alonso de Quintanilla y el bachiller Antón Rodríguez de Lillo, todos ellos vinculados estrechamente con el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, personajes muchos que aparecen en este libro. Las negociaciones hubieron de llevarse en secreto, porque Enrique IV estaba ya tratando el matrimonio de Isabel con Alfonso V de Portugal, lo cual no era satisfactorio ni para Isabel ni para su partido y consejo privado que, como hemos dicho, gestionaba ya con Aragón y con el príncipe Fernando. A Ocaña llegan embajadas desde Portugal e incluso desde Francia el duque de Guiana pidiendo la mano de Isabel, pero ella rechazaba todas. El cronista Pulgar destaca la intervención de Gutiérrez de Cárdenas en la elección del príncipe Fernando y el excelente razonamiento que para ello hizo Isabel. Decía: porque era príncipe de igual edad con la suya, y porque esperaba la sucesión de Aragón y de los otros señoríos del rey su padre, que confinan con los reinos de Castilla, en que esperaba con la ayuda de Dios suceder, y porque estos reinos y señoríos, juntos con ellos, puestos en un señorío, era la mayor parte de España. Ello, además, era lo que satisfacía a la mayor parte de los nobles castellanos y de los prelados. Las primeras negociaciones se llevaron a cabo en Ocaña. Allí se fraguaron los pactos matrimoniales y condiciones entre Piers de Peralta, embajador aragonés, y el Consejo Privado de Isabel. Fraguados los acuerdos, Pierre y Gómez Manrique marcharon a Aragón, llevando los acuerdos y el célebre consentimiento de Isabel. El 7 de marzo de 1469 tenían lugar las capitulaciones de Cervera en el reino de Aragón. Los acuerdos matrimoniales entre Fernando e Isabel eran firmados por el propio príncipe Fernando y por Gómez Manríquez, este como embajador de Isabel. En mayo de ese año 1469, Isabel partió de Ocaña rumbo a Valladolid, donde había de encontrarse con Fernando. Pasó por Ávila, Madrigal y Arévalo, lugares en que se entretuvo algún tiempo. Entretanto, Fernando, dispuesto a satisfacer lo acordado en concepto de arras, se dirige a Valencia, en la que entraba el día 16 de julio en medio de una pomposidad exuberante. Allí gestionó el día 19 la devolución y rescate del famoso collar de Balajes con que debía obsequiar a Isabel. Se trata, se dice así en los libros, de un macizo torzal de hilos de oro que pesaba más de 3 marcos y del que pendían hasta 15 colgantes, 7 gruesos y 7 amoratados rubíes y 8 ovaladas y grisáceas perlas, todo ello como marco al adorno central consistente en un palaje gordísimo, horadado, que sustentaba una maravillosa perla en forma de pera. Por fin, Isabel y Fernando se encuentran en Valladolid. Según el cronista Palencia, el día 14 de octubre fue preparada la primera y única entrevista de los novios antes del matrimonio. Fernando cabalgó hasta Valladolid en medio de una lucida comitiva, llegando hasta la morada señorial de Juan Vivero, donde le aguardaba Isabel. Recibido en el umbral de la casa por el arzobispo de Toledo, pasó inmediatamente a conocer a su prometida. Fue Gutiérrez de Cárdenas quien lo presentó a Isabel, diciendo: ese es, tal es la explicación que en tiempos de Felipe II, un descendiente de Cárdenas dio las 2 eses
que campean en su escudo de armas. En esa presentación, en ese momento, en ese matrimonio que cambia de rumbo la historia de nuestra España, un hombre, don Gutiérrez de Cárdenas, dos pueblos toledanos, Ocaña y Torrijos, son testigos y son propulsores de esta unión convertida en el tanto monta o en el monta tanto. Bueno, amigos, todos estos hechos están en el trasfondo de la novela histórica que hoy presentamos. Con estudiada habilidad, el conflicto que se plantea es el de lograr la prueba irrefutable de la santidad de Isabel la Católica, de manera que definitivamente sea elevada a los altares. Y es que, como leemos al comienzo del relato, sobre este asunto parece pesar como una maldición la novelesca profecía del judío Isaac, despechado ante la orden de expulsión de 1492. El autor sabe conjugar, por tanto, lo histórico con lo inventado y novelesco, manteniendo con gran tensión el interés. De igual manera, cumple con el viejo refrán clásico de entretener y enseñar, pues con la trama de aventuras y las referencias históricas logra una síntesis estética de mérito. En cuanto al autor, Lázaro Rodríguez Díaz Delgado es la persona que amablemente me ha permitido aprender aún más sobre esta época histórica tan apasionante, como digo, quizás la más importante de toda nuestra historia como nación española. Ocañense de nacimiento, economista de profesión y escritor de afición, tiene un importante amor a su pueblo y hacia su increíble pasado, que se denota en cada palabra de esta obra. Enamorado de su mujer, de sus 3 hijos, sus 2 nietos y de su obra literaria, Lázaro plasma en el libro gran parte de su personalidad. De hecho, yo diría que el protagonista de la obra, Juan Centeno, tiene mucho de Lázaro, sobre todo en el gusto por lo histórico, lo de fumar en pipa o incluso el orujo matutino que hasta Juan Centeno se toma en ese bar del Quinqui. El balaje del Rey Salomón, que es el volumen que venimos a presentar ante todos ustedes, es el primero, según tengo entendido, de una trilogía de estas novelas históricas de misterio que los americanos llaman thrillers, por aquello de mantener la intriga hasta el final del final. De hecho, la amable y divertida lectura de esta primera parte hace que yo, al menos personalmente, esté ya impaciente por leer El hombre que hablaba con Yahvé o La conspiración Longinos, que será la tercera novela con la que acabe esta trama que lleva a Juan Centeno y a María Blasco a formar parte de toda una trama urdida por la Orden de la Paloma, cuyo collar del mismo nombre resulta esencial para poder conseguir el objetivo que ambos investigadores recogen del fallecido historiador don Domingo López Cearo: beatificar a Isabel la Católica. Concluyendo, mi más sincera enhorabuena a Julio, que es el director adjunto del Archivo Municipal, que también me consta que ha colaborado y ayudado en la presentación de este libro, a la alcaldesa, a Remedios, porque presentar libros dice mucho de la cultura y de la mentalidad colectiva de un pueblo. Son actos que han de llenarte, Reme, de orgullo y de satisfacción. Al autor, por este gran libro, donde se vislumbra no solo las virtudes que le son propias a cualquier intelectual, sino también el amor a la historia, el amor a su pueblo y el amor a la historia de su pueblo. Y, cómo no, a la editorial Ledoria, en concreto a Jesús Muñoz Romero, que nos acompaña, una editorial toledana de gran trayectoria que lo ha hecho realidad. Y a todos ustedes por su atención. Recomendado queda que leáis esta gran obra y que seáis vosotros mismos los que juzguéis de primera mano. Estoy convencida de que a su vez la vais a recomendar a todos vuestros amigos. Muchas gracias. Creo que queda patente el
compromiso de Rocío con todo aquello que se propone. Una mujer tan entregada, ya les digo, me consta con esa agenda tan apretada que tiene, que el momento en el que la pedí que viniese a presentar esta novela dijese un sí rotundo y se haya estudiado, haya leído y releído esta obra, creo que Rocío es nuevamente una muestra de ese compromiso que tienes con las cosas en las que trabajas. Muchísimas gracias y me van a permitir que les diga que con políticos de esta altura podemos estar tranquilos. A continuación cedo la palabra al editor de esta gran obra, Jesús. Cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a Rocío por haber tenido la movilidad y desplazarse hasta Ocaña, a la alcaldesa también por todas las facilidades que nos ha dado para organizar este acto y por supuesto a todos ustedes por haber venido hasta aquí. Bueno, mi posición en este acto es complicada porque yo no puedo ponderar la obra, al cabo se acopla un poco, Sí. Soy parte interesada lógicamente y no quedaría muy bien que yo alabara las virtudes de la obra, pero sí puedo hablar un poquito de la editorial y puedo hablar también del proceso de la obra. La obra nos llegó, no recuerdo exactamente en qué mes, pero no hace mucho tiempo. Y el hecho de que ahora, a 1 de septiembre, estemos aquí, pues es todo un logro, porque normalmente ese proceso dura bastante más tiempo. Pero Lázaro tenía algo en mente muy fijo, y era que tenía que presentarse obligatoriamente una vez que nosotros valoramos la obra y decidimos que la íbamos a publicar. Tenía él un compromiso moral con su pueblo y con sus fiestas y que tendríamos que hacer todo lo posible para estar hoy aquí. Bueno, yo les aseguro que el trabajo ha sido muy acelerado, pero bueno, al final estamos aquí y lo hemos conseguido. Lázaro un día, ya digo, llamó a nuestra puerta y yo le recibí en mi despacho y me contó por extenso, muy por extenso. Ustedes le conocen todo su libro. Yo le dije que bien, que nos lo dejara ya hablaríamos. Pero ha sido un encanto trabajar con él, la verdad. Bueno, nosotros llevamos trabajando 17 años en el mundo editorial. Ahora creo que estamos en una buena posición, aunque parezca contradictorio con la situación que atravesamos, pero estamos en una buena posición de crecimiento. Y, sin embargo, creo que quizás las líneas que marcamos hace 17 años o los valores que nos marcamos, pues eso sí lo llevamos a gala, que lo hemos mantenido. Lógicamente, con la expansión que hemos experimentado en todos estos años, pues hemos empezado a trabajar con autores de fuera de Toledo, incluso fuera de España, pero los elementos principales con los que organizamos todo el tinglado de la editorial, pues ya digo que fundamentalmente se mantienen. El primero era lo que nosotros bautizamos con un endecasílabo, que era desaforado amor por la palabra. No sabemos o no sabíamos fabricar y vender sillas, fabricar y vender automóviles. Necesitábamos trabajar con la palabra, hacer libros. Es lo que nos gusta y es lo que hacemos. Y luego otra palabra que nos enamora, Toledo. De hecho, cuando pensamos el nombre de la editorial, decidimos eliminar la primera sílaba To y empezar por Ledo,
pues una especie de símil de amor hacia nuestra ciudad, Ledoria, Toledo, pues de ahí venía. Y claro, Toledo, y por qué no Toledo y provincia. Entonces, en nuestra línea de actuación buscamos Toledo, el amor por Toledo y su provincia, y ahí es donde encaja la obra de Lázaro. Pues encaja en esa línea, pero encaja también en que en nuestro crecimiento, lógicamente, cada vez trabajamos con más autores, cada vez con mejores autores, y cada vez tenemos que seleccionar más. Entonces, cuando hemos seleccionado la obra de Lázaro, porque habla de Toledo, de la zona de Toledo, pero porque es una buena obra, fundamentalmente porque es una buena obra. Vaya, ya he dicho que no iba a ponderar la obra, voy a ponderar. Bueno, esa sería una línea. La otra línea es lo que nosotros, en nuestro foro interno, llamamos como I+D, investigación y desarrollo. Pues también, no solamente pensamos que tenemos el compromiso de mantenernos vivos, con darnos de comer a nosotros y a nuestras familias, sino que tenemos un compromiso con todos los lectores, con todos los amantes de la cultura, presentes y por venir, que a veces quizás no es necesario mirarlo todo desde el prisma de la economía, y entonces en ese, lo que nosotros llamamos para nosotros mismos I+D, investigación y desarrollo, pues promovemos proyectos de investigación, pues casi todo relacionado con el ámbito humanístico, pues en la literatura, en la arquitectura, en el arte, y promovemos pues eso, encargos para algún trabajo y demás. Y ahora una de las opciones que antes lo estábamos comentando con la señora alcaldesa, y pues uno de los proyectos que tenemos pues quizás sería organizar algo también con toda la comarca de la Mesa de Ocaña, y promover los autores en germen que tienen muy complicado publicar, pero que pueden ser promesas y que necesitan una alternativa. Bueno, pues nos ofrecemos a organizar todas esas posibilidades de creación y también de investigación a jóvenes o no tan jóvenes autores que tienen curiosidad por lo que es su entorno y que han trabajado y que realmente lo tienen en su cajón o lo comunican con sus más allegados, pero que no tienen capacidad para hacerlo más extenso. Bueno, pues quizás pueda haber un proyecto que está en germen y que puede empezar a surgir ahora. Bueno, decir para terminar ya únicamente que hemos hecho una edición en rústica y un poco también para tener, pues bueno, la delicadeza con todos ustedes que han venido aquí, pues hemos reservado una edición limitada de 100 ejemplares que realmente, bueno, no sé si el libro hará fortuna o no, pero si la hace, probablemente serán ejemplares únicos, ¿no? Van numerados del 1 al 100, pues ahí está. Que también está la posibilidad de descargárselo como libro electrónico en cualquiera de las plataformas, no sé, de Corte Inglés, de la FNAC, de Amazon, pues también está a su disposición. Y que espero, bueno, por nuestro bien por supuesto, pero para que todo el que lo lea pase un rato agradable, aprenda y demás, pues que sea de su agrado y pues eso nos satisfará y hará bueno todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Y ahora sí, Lázaro, llega a tu esperado turno. Aquí tienes a tus vecinos que estarán deseosos de que nos cuentes algo más de Juan Centeno y de Lázaro. Muchas gracias. Esto es lo último muy malo. Menos mal que me conocéis y no quedaré demasiado mal. Pero después de las palabras de Rocío, de la alcaldesa y de Jesús, digo, ¿y qué voy a hacer yo? No lo sé. Pero el caso es que, bueno, quiero agradecer a todos que estéis aquí, a los vecinos del pueblo, aquellos que habéis venido y os habéis encontrado con unas problemáticas en el tráfico normal en estas fiestas. Y quiero acordarme de 3 personas que no están aquí, no han venido, pero seguro que hubieran podido venir. Las 3 personas son Víctor Monge. Víctor Monge es un amigo mío que
que cuando dije que iba a escribir, lo único que me dijo, dice, pues escribe. Era una persona recia, fuerte, y se escribe y escribe mucho. Otra persona que me falta es Manuel Muñoz. Manuel Muñoz es un compañero, un pícaro de aventuras. Y ahora que no está aquí, puedo decir que es un aceptable jugador de mus. Lo siento, no está aquí. Y me falta Isabel García Mateo, una amiga como ha habido pocas, una amiga que le pedías un favor para ti, o para un amigo de un amigo, o para quien fuera, Isabel te proporcionaba. Era una mujer bella, una mujer inicialmente adusta, pero después era toda la bondad. Para los tres, os tengo en recuerdo. Bueno, vale. Entonces, después de las palabras que he recibido, yo tenía cosas de escribir Ocaña, y quiero resaltar una cosa que han comentado, que es que quiero mucho el pueblo, y quiero el ser del pueblo, y además quiero una parte de la historia del pueblo que sea menos conocida. Empiezo con lo que el primer nombre que tuvo Ocaña, quiero recordar, se llama Aucanilla, un tal Yacud, en el siglo XII, la Yacutal. Era simplemente un distrito de Toledo que, cuando Alfonso VI se casa con Zaida, no está así. Zaida mandó, no se sabe si era su padre o su nuero, o su yerno, la mandó aquí para calmar un poco las ansias guerreras y de otro tipo que tenía Alfonso VI. Cuando se casa, cuando Zaida se incorpora aquí, viene a Ocaña, viene con una dote. Ocaña es una de las dotes, y ahí venía Ocanilla, el nombre. Más tarde, en 1173, vienen los ricos hombres, conquistan Ocaña. Pedro Gutiérrez y Pedro Pérez eran meneses, venían de una zona interesante entre La Rioja y Burgos, de Oca y Oña. Allí eran señores de Lantarón y de Cerezo. Entonces, una teoría que me gusta, en la cual creo, y que he hecho yo, es que el nombre de Ocaña proviene de ahí. No son de los Orcades, no son de las cañas que tenían como canas, sino de que Pedro Gutiérrez y Pedro Pérez eran de Oca y Oña. Y hay dos ríos, Oca y Oña, que se juntan en un punto. Me imagino que después de recorrer muchas tierras, conquistar esto, se les ocurrió, ¿cómo llamó esto? ¿Cómo lo han dado? Ocaña. Oca, Oña, Ocaña. Después de Pedro Gutiérrez y Pedro Pérez, pasó Ocaña con la Orden de Calatrava. Duró muy poco y pasa a la Orden de Santiago, y de entonces hasta que pasa el rey es un pueblo de la Orden de Santiago, y muy importante de la Orden de Santiago, por así he dicho, que tiene lugar aquí. Ocaña entra dentro del mitológico y también lo uno con Toledo, son de la parte que decían aficionados al esoterismo y a la magia. En la historia primera de Toledo, que hay, la de Alcocer, se señala que el fundador de la ciudad de Toledo fue Tubal, un nieto de Noé. Anecdóticamente, nuestro historiador local, el Ari, señala cuando empieza que Ocaña fue fundado también por Tubal, el nieto de Noé, lo cual me congratula y me alegra muchísimo en esa coincidencia. Pero es que yo creo también, de alguna forma, que Ocaña es una especie de alter ego de Toledo. Parte del esoterismo que guarda hacia Toledo, el encanto, la maravilla, los conocimientos, creo que de alguna forma están reflejados en Ocaña. En esta primera novela hablo de una parte, en la siguiente hablo de la Fuente Grande y del carácter esotérico Juan Herrera Felipe II que tiene ahí. Ocaña, como Toledo, la ciudad de Toledo ha estado poblada por muchos pueblos, desde los Orcades, íberos, cartagineses, hasta que llegan los visigodos y llegan los árabes. Pero hubo un pueblo que nunca lo han conquistado, un pueblo que no conquista. El pueblo son los pueblos. Así que Toledo, como Ocaña, dicen que estuvo poblado por judíos de tiempos inmemoriales. Salomón, ya dicen que está aquí. Es más, en la cueva de Hércules dicen que fundó la cueva de magia, y que allí estaba escondida una cosa muy simpática, que es la mesa de Salomón, la mesa de Salomón. Una mesa de quizá, y me adelanto un poco, provenga los balajes, uno de los cuales estuvo en el collar de balajes de la Reina Historia Católica, a través de mucha gente, de Samuel Aleví, de Tarí, de Muza, etc. Aparte de esa teoría sobre Salomón y tal, también hay muchos cronistas que dicen que después de la construcción del primer templo, el año 587, cuando Nabucodonosor destruye el templo y se lleva a los judíos a Babilonia, una parte de esos judíos ya vinieron a Toledo, ya se presentaron aquí.
Igualmente, en la segunda destrucción del templo, la que hacen cuando vuelve el rey Darío, permite a los judíos volver a Jerusalén y construir el segundo templo, ese segundo templo, después reformado y mejorado por Herodes, es destruido por Tito en el año 70. Y hay una segunda oleada de judíos que vienen a Toledo, vienen a España. Es su querida Sefarat. Y Toledo, para ellos, es la Jerusalén de Occidente. Y diréis, ¿por qué habla tanto de judíos? Estamos hablando de los reyes católicos. Porque los judíos han sido muy importantes en toda la historia de España. En la novela hablo de Pedro I Cruel, de Torrijos. Su corte decían que era una corte de judíos. La corte de Isabel la Católica era una corte de conversos. Está rodeada de conversos. Y entonces, los judíos en esa historia es muy importante. Hay una cosa, y así empieza el libro, en la cual Isabel, que tenía dos grandes colaboradores en este aspecto, que eran Isaac Abravanel y Abraham Seneor, cuando conocen el decreto de expulsión del 31 de marzo de 1492, se quejan, se van a quejar a Isabel, pero si somos tus queridos súbditos, como ella lo denominaba, si somos, te hemos ayudado en todo. Hay que tener en cuenta que acababa de terminar la guerra de Granada y que había pagado Isaac Abravanel. Entonces no entendían nada. Entonces es, como una de las cosas que dice en la novela, creed que esto proviene de mí. Y eso es una de las partes que, después sacaré a colación, que me hicieron preguntarme, ¿por qué dijo Isabel eso? ¿Y por qué los dos judíos, Isaac Abravanel y Abraham Seneor, estaban tan enfadados? Y la verdad que sucedió una cosa, que Isaac Abravanel se fue, se llevó gran parte de su riqueza y se fue. Abraham Seneor no. Abraham Seneor se bautizó en Guadalupe con los reyes católicos de padrinos, adoptó el nombre de Pérez Cornelio y se quedaron aquí. Es decir, uno se fue y otro se quedó. Pero siguieron siendo muy importantes. Bueno, he empezado a hablar de la historia del pueblo y los que hay muchos compañeros nuestros ciudadanos que han estudiado la historia del pueblo. Quiero recordar al Padre Santos, que ha recuperado los recuerdos del pasado prehistórico de su pueblo. Quiero hablar de mi querido tío Julio Rodríguez, fallecido hace muy poco tiempo, con su sempiterna historia de las calles y de la historia de Ocaña. Con Fermín Gascón y su conocimiento profundo de la Virgen de los Remedios y la historia de las parroquias. De Manuel Montamba, de su loable recuperación de escudos heráldicos. De Jesús Redondo, un trabajador de campo que conoce muy bien la Fuente Grande y que me ha servido de inspiración para esa segunda novela que he dicho. A Leopoldo Fernández, con sus leyendas y recuerdos de sucesos acaecidos en el pueblo y la afición a los hechos de la gran independencia. Y, aunque no le gusta enseñarlo mucho, unos magníficos dibujos a plumillas que son un recuerdo permanente de unos monumentos que desgraciadamente ya han desaparecido. Él los ha mantenido y encima los ha recreado. Me encanta. Y por último tengo que hablar de Julio Jiménez Gómez Chamorro, porque he gastado muchas horas con él hablando de temas de historia, porque me ha hablado de los linajes de Ocaña, me ha aclarado muchas cosas que no sabía. Y no solo ha aclarado, sino como él dice, ha aportado documentos, porque un hecho sin un documento es muy difícil aceptarle. No le he hecho mucho caso en esta novela, porque lo que he hecho es ficción. He intentado interpretar una serie de hechos desde todo punto de vista. Y esa interpretación tiene un proceso que empezó, si quieres, cuando yo era niño y cuando paseaba por la iglesia de San Juan, por fuera, y en una piedra, en el número 13, de la parte de la capilla de los Chacones, vi una cruz verde. Preguntamos y nos dijeron que esa cruz verde indicaba que un señor, un albañil, un aljarife, había caído de ahí y se había matado. Bueno, nos quedamos con eso. Años más tarde, cuando uno se aficionó a la historia de leer, descubrió que la cruz verde era un símbolo de la Inquisición. Era algo que se ponía en el patíbulo cuando se iba a ejecutar una sentencia de la Inquisición. Y en consecuencia podía estar relacionado con los conversos y con otras historias que aparecen en la novela. El segundo hecho que me resultó curioso fue ese mismo, dentro de la iglesia de San Juan, la capilla de los Chacones, y un sepulcro magnífico, triste, arrugado a una pared en la cual el rostro de Chagón está partido. Se ve una cadena interesante que sale también en la novela. Entonces, ese sepulcro, ¿quién son estos señores que necesitan tal sepulcro tan hermoso? Descubrí que algo de Chacón y su mujer Clara Barnay. La historia de Chacón es más fácil. Al final del libro he puesto unos árboles genealógicos. La de Albarnaz es mucho más difícil. Clara Albarnaz es mucho más complicada. De las historias que he leído, no la he encontrado menos de 20 formas distintas de poner su apellido. Sé algunas cosas, que era portuguesa,
que su padre estuvo al alcaide de Arévalo, que estaba familiarmente unida a San Pedro de Padua, que parte de su rama, y es muy interesante la parte de esta novela, parte de su familia, con un apellido distinto, Páez o Páez, con V y con B, tenían como escudo heráldico un crismón, un cabrio con una flor de lis, símbolos dentro de la masonería y del conocimiento esotérico muy interesantes, y que en gran parte de las iglesias del Camino de Santiago aparecía el signo de los Páez, como aparecía en la Catedral de Mallorca, signo curioso, como otra rama de los Páez que fue cartógrafos y que ayudaron a los portugueses y aparte de los españoles a descubrir América y los nuevos mundos. Así que conocía un poco a Gonzalo Chacón y a Alcalá de Barnáez. Tenía un sobrino, nuestro querido Gutiérrez de Cárdenas. Gutiérrez de Cárdenas siempre nos ha gustado, y más, como tú has señalado, Rocío, por su vinculación a Isabel la Católica. Hay cosas que no he entendido. Está aquí en Ocaña, hace un palacio magnífico. Ocaña es una tierra, como digo, en la cual había 2 sinagogas, en la cual vivía muy a gusto, estaba aposentado perfectamente. Y se va en el 1491, desaparece de Ocaña, se va a Torrijos, y una ciudad, un pueblo que también tenía, cuando su imperio iba a ser Maqueda, el centro de su imperio iba a ser Maqueda, pues elige Torrijos. Muy curioso. También tiene 2 sinagogas, también hay una iglesia magnífica franciscana que mandó construir su señora, y que los franciscanos una vez ya le dijeron: ya no, Teresa, ya no nos des más, ya no queremos más, porque los tenían olvidado de las cosas que le daban. Y además hace un palacio magnífico, exactamente réplica del que tenía en Ocaña. Esa parte de esta no me la sé, y me gustaría siempre conocerla, porque se fue allí nuestro querido Gonzalo Chacón, Gutiérrez de Cárdenas, y Gutiérrez Chacón se fue a otro lado. Entonces, la tercera cosa que vi curiosa fue, cuando te vas fijando, en los escudos que había en la exterior de la iglesia de San Juan, correspondientes a Gonzalo Chacón y Clara Barnáez. Te estudian los escudos, el lobo, la flor de lis, el árbol desenraizado y el águila negra, pero cuando pasas a la capilla y ves la reja, ya ves que los escudos no son exactamente iguales. Son escudos que tienen los cuarteles cambiados en la mayor parte en el mayor número de ellos. Los cuarteles, en este caso, es el escudo que está partido en doble vertical, y estos primero, segundo, tercero y cuarto cuartel. Pues está cambiado de orden. Eso es interesante porque, a pesar de estar cambiado, hay alguno que está bien. En el frontal del sepulcro de Chacón y Albarnáez, el de Clara Albarnáez está bien, el Chacón sigue estando mal, pero es curioso. Pregunté, indagué. Entonces ahí Manuel Montalva, la persona que ha recibido el escudo heráldico, me dijo que era una licencia del escultor. Bueno, pregunté más. Jesús Redondo, otro amigo conocido, dijo que hacía referencia al tanto monta de Fernando, que como grandes servidores del rey y de la reina, los escudos no tenían tanto significado, y que podía ser lo mismo. Le daba lo importante, lo que querían resaltar que eran grandes servidores. Luego, tanto monta que estén en un cuartel o en otro. Es una explicación. A pesar de todo eso, yo lo he utilizado de otra forma, efectivamente, para desarrollar la trama de la novela, que hablaré después un poquito. Llegué a Isabel por este procedimiento. Isabel la Católica es una figura fundamental. Es una figura, todos sabemos, que con su matrimonio con Fernando permitió unir los reinos de España y crear la nación española. Pero no solo eso, sino que descubrió América, descubrió un nuevo mundo y expandió la fe católica por todo ese nuevo mundo. Si ahora hay tanto católico, en gran parte se debe a la reina Isabel la Católica. Y sin embargo hay una parte, bueno, Isabel, es curioso, se quedó huérfana muy pronto, con 3 años. Y su hermano Alfonso tenía menos, tenía 1 y medio, 2. Y aquí Juan II de Castilla, su padre, cuando muere, encarga a Gonzalo Chacón el cuidado de sus 2 hijos. Tiene otro hijo, de María de Aragón, que es Enrique IV. Los encarga y se los encarga a Gonzalo Chacón, como he dicho. Es curioso porque Gonzalo Chacón y Carlos se acaban de casar, y yo creo que se acaban de casar precisamente para que el rey Juan II se lo pudiera encargar. Y es más curioso porque Gonzalo Chacón, que tiene una crónica sobre Juan ya lo diré. Tiene una crónica magnífica. Había sido servidor del valido, si quiere, de Juan II.
Y es curioso porque sobrevive ahí cuando la mujer de Juan II de Castilla se enfada con él y llega le atacan y llegan a matarle. Sin embargo, Chacón sobrevive y Chacón es encargado del cuidado de los dos hijos de Álvaro de Luna. Digo, no. El valido de Juan II de Castilla, pues ya me saldrá. Entonces le encarga ahí. El siguiente tema es que hay un personaje que es Gutiérrez de Cárdenas, que es su sobrino, y el Gutiérrez de Cárdenas era un niño de edad parecida a la de Isabel. Y la relación que mantiene con Isabel no solamente es porque la cuidan Gonzalo Chacón y tal, sino porque él puede jugar con ella. Y ese juego con ella, de jugar con ella, es quizá, y de ser amigo suyo, es quizá una de las razones por las cuales creo que aceptó el consejo fundamental de Gutiérrez de Cárdenas y Chacón para aceptar casarse con Fernando de Aragón. Yo creo que si Gutiérrez no lo hubiera insistido, no se hubiera casado. Y creo, voy a poner un poco romántico, que no lo soy, yo digo románico siempre, creo que de alguna forma estaba enamorada de él, o él estaba enamorado de ella. Y hizo un gran sacrificio Isabel al casarse, renunciar a Gutiérrez y casarse con Fernando. Porque él que le pregunta, ¿qué hago, Gutiérrez? Y él que dice que se case. Él después le recompensa, entre comillas, y le casa con Teresa Enrique, de la cual intentaré un poco. Pero hubo ese momento, creo que fue tremendo para la historia de España, en la cual está negociando. Está Alonso Carrillo en Yepes, está Felipe de Peralta, que acaba de venir de Aragón con las negociaciones de Juan II de Aragón. Están aquí, Gutiérrez de Cárdenas yendo y viniendo, están todos aquí. Pero no se decidía. Isabel, me temo, que era una persona algo tímida, al principio, retraída, había estado a la corte de Enrique IV, lo cual la agobió muchísimo, y no tenía mucha ganas de casarse. Insisto, yo creo que estaba un poco enamorada de Gutiérrez, y si no es porque Gutiérrez dice, cásate con él, Isabel no se casa con eso. Pero a pesar de eso, tuvieron que hacer algo más. Dieron, el contrato de ahora se firma cuando se pagan 20.000 ducados y cuando se entrega un collar. Los 20.000 ducados Isabel los reparte, o gran parte de ellos, entre Gutiérrez de Cárdenas, Chacón y Albarnaiz. ¿Y el collar? Pues el collar tiene que tener una gran historia. De ahí viene la parte de novela. El collar que Juan II de Aragón, algunos dicen que era Fernando su hijo, pero otros opinan que el verdadero príncipe de Maquiavelo, donde está inspirado, es en Juan II de Aragón. Era mucho más curioso que el hijo, aunque el hijo tampoco era malo. Cuando cede, hacen las capitulaciones, firman el contrato de Aragón, falta una cosa, el collar de Badajoz. Y falta que Juan II no tenía, ni tenía dinero, ni tenía collar, ni tenía nada. Lo tienen empeñados de alguna forma en Valencia los judíos o los conversos de aquella zona. Fernando tiene que correr a buscarle cuando le han dicho que sí, que yo creo que tampoco está muy confiado, porque ahí había, desde mi punto de vista también, una cierta confrontación entre los judíos conversos aragoneses, judíos conversos castellanos. Y se enfrentan bastante hasta conseguir eso, es decir, ceden todos y consiguen el collar, pero ya tienen que ir a buscarle a Valencia, traerle corriendo y después llevarla a Valladolid. Y solamente cuando Gutiérrez de Cárdenas tiene el collar en su mano es cuando Isabel cede y acepta casarse con él. Una historia muy bonita. Lo de Balaje es una cosa que me han preguntado muchas veces y también es una piedra muy interesante. El Balaje es un rubí rojo. Un rubí rojo, quizá algunos hablan de que es como la sangre de la paloma. Da la casualidad que eso lo he descubierto después. Yo cuando estaba con la novela, descubrí una orden, la orden de la paloma, de breve existencia, pero que la novela la he hecho vivir más años. Pero bueno, y he creado que es una orden conspirativa y que ha hecho unas ciertas cosas con otras cámaras y demás gente. Pero bueno, el caso que el Balaje la historia es, como digo, algunos pueden afirmar que viene de la mesa de Salomón. El hecho es que lo tenía Mohamed VI, el rey Bermejo, y que se los había robado al Mohamed V, que era un amigo de Enrique IV. Enrique IV tenía muchos amigos moros y a lo mejor hablo un poquito algo de eso. Se había robado. Entonces el rey Enrique IV, perdón, me he pasado de Enrique II de Trastámara, el primer Trastámara, que era muy amigo de los árabes y le ayudaban. Entonces cuando le roban una serie de Balajes, él ataca a Mohamed VI y le roba. Dicen los cronistas que le robaron, que tenía
una gran cantidad de balajes, y entre ellos 3 de gran tamaño. De esos 3 de gran tamaño, yo quiero imaginar uno Senade, otro imagino que fue el collar de balaje que se incorporó al collar de la reina Isabel la Católica, que sirvió para firmar el contrato de arras, como he dicho, y que el bachiller Palma fue el primero que decía que ese balaje ya era de Salomón, era el balaje de Salomón. El otro balaje tiene una historia muy curiosa, porque fue con el que pagó Pedro I Cruel las ayudas que le había prestado el príncipe negro cuando se enfrentó con Enrique II de su hermano Enrique II, que fue rey. Y fue rey porque le mató en el campo de Montiel con la ayuda de Gastón. Pero, como digo, Pedro I pagó al príncipe negro con un balaje parecido a este, también horadado. Bueno, la historia de este balaje es curiosa porque le podemos ver ahora mismo y está en la Royal State Crown de Inglaterra. Es en la corona, se le ve de frente, está ese magnífico balaje y es con el corona, han coronado a Isabel II y han coronado a otro rey de la corona. Como digo, esa afición, y ya he hablado del bagaje de Isabel, y que no está muy convencida desde mi punto de vista a casarse, la convencen, como he dicho. Pero Isabel, a pesar de haberla convencido, no tenía que haber sido nunca reina, porque tenía un hermano, que era Alfonso, al cual en la farsa de Ávila le habían nombrado rey. El nombre se puede ver en el Alcázar de Segovia, es Alfonso XIII. Perdón, Alfonso XII. Y cuando tú dices, en Alfonso XII en esta época no podía haber, ya sabes que era el hermano de Isabel, que fue nombrado rey por un grupo de nobleza que se oponía a Enrique IV. Enrique IV tampoco, también era un personaje muy controvertido. Y entre otras cosas, porque no tenía más herederos. Tuvo unas hijas, pero no tuvo. Cuando tiene una hija, es de la segunda mujer. La segunda mujer es Juana de Portugal. La primera, Blanca de Navarra. Déjame cuento una anécdota, si no, reviento. Cuando vino a hacerse Blanca de Navarra con Enrique IV, la costumbre era que estuvieran allí un notario y diera fe de lo sucedido la noche de bodas. Mucho tiempo pasaron allí en el notario y los que estaban con él, pero no pudieron certificar nada. Y no pasó nada esa noche, ni en los 3 años siguientes que convivieron juntos, ni en los 10 años siguientes que estuvieron a corte. Con lo cual, a los 13 años, Blanca de Navarra se volvió a su tierra y Enrique IV quiso separarse de ella, quiso divorciarse, y hubo matronas que certificaron que efectivamente la reina Blanca de Navarra volvía como había salido, incólume. A pesar de eso, Enrique IV necesitaba un heredero y buscaba una heredera. Entonces, en aquella época ya tenía 29 años. Le buscaron una reina magnífica, preciosa era muy guapa, que es Juana de Portugal. Juana de Portugal vino aquí, acompañada de unas grandes damas portuguesas, y por lo menos todas eran muy graciosas y divertidas. Y lo pasaron muy bien, en una corte triste como era la española, lo pasaron muy bien. Juana, como digo, tenía 16 años. En la noche de bodas, esta vez Enrique IV dijo que no quería ni notarios ni cosas que se le parecieran. No sé por qué, pero no quiso. El caso es que tampoco pasó nada. Y la pobre Juana de Portugal estiró cierto tiempo allí y seguía, como ya hablé de Portugal, quizá un poco más triste y un poco pues, más deseosa de conocer al marido. Y dicen los cronistas, el dato recogido en la historia de Alcocer en 1554, que llegó un momento en que el propio rey, otro dice que algunos nobles de la corte, le propusieron a la reina, pues hombre, tener ayuntamiento con otras personas para, incluso el rey, para tener descendencia y que pudiera ser. La reina al principio dijo que no, era muy honesta y coherente, pero con el transcurso del tiempo aceptó. Acaba el cronista, con cierta ironía, que después de ello hubo de ponerle a frenos, que no dan espuelas. El hecho que definía así a la reina, después no le extrañaba que cuando tuvo a una hija, Juana de Teresa, que correspondía ser la reina en lugar de Isabel, y que por eso no tenía que haber sido nunca Isabel reina, dijeron que el rey, que la hija no era hijo del rey, que era de Juan Beltrán. Y en ese sentido, Isabel tuvo motivo suficiente para poder aceptar, declararse heredera y aceptarse princesa, heredera, princesa de Asturias. Fue proclamada aquí en Ocaña en el año 1468, como Rocío más o menos lo ha dicho muy bien. Creo que lo único que decía es que las Cortes no acabaron de tomar la decisión. Estuvieron reunidas en la iglesia de San Pedro, detrás de la esta, pero no han llegado a tomar la decisión, y fue como se fueron. Isabel, en los pactos de Santos había aceptado, como también el recordado de Rocío, había aceptado que no aceptaría
un prometido que no hubiera sido aceptado por Enrique IV. Enrique IV realmente mandaba poco, era aficionado a muchas cosas, no a las reinas, por lo visto parecía que la otra señora sí era aficionado a los moriscos, y era muy aficionado a Juan Pacheco, el marqués de Villena, el cual le tenía bastante controlado. Dicen las malas lenguas, y cuento otra anécdota, que Juan II, su padre, cuando siendo un niño, le puso como doncel a Juan Pacheco, y que este Juan Pacheco le transformó su naturaleza, le cambió la naturaleza, y entonces vino la afición a Juan Pacheco y su afición a otras cosas y poco desafición de otras. A pesar de todo, y hago un inciso, don Gregorio Marañón sí afirma que pudo ser Juana de Beltraneja, hija de Enrique IV. Como digo, Enrique IV iba a proporcionar, tenía que aceptar, tenía que proponer el novio, el futuro marido de Isabel. Le propuso Ricardo de Gloucester, el duque de York y futuro de Inglaterra, que fue el Ricardo III, el famoso. El Carlos Berry, duque de Guyena y mano del rey Luis XI, Alfonso V el africano, rey de Portugal. Este era ya la segunda vez, la primera vez fue hace muchos años, la segunda, que estaba mucho más viejo, más rascado y estaba horroroso, fue cuando no había aceptado a los otros. Y el más delirante para todos, que fue el hermano de Juan Pacheco, Pedro Girón, que fue maestre de Orden de Calatrava. Este pidió permiso al Vaticano, vino y venía en Villarreal de los Ojos. Isabel estaba temblando, porque era el peor que le podían, novio que le podían sacar, y estaba en Ocaña rodeado de Clara Albanait y Beatriz Bobadilla. Beatriz Bobadilla llegó a sacar un puñado de sus ropas y dijo que antes de que se casara con él le mataría a Pedro Girón. No fue falta, en Villarrubia de los Ojos le dieron un veneno, el cual en la novela aparece un veneno el acónito muy interesante, en el cual envenenaron a varias gente. En Villarrubia de los Ojos le dieron veneno a Pedro Girón y se quedó él, que era muy religioso, blasfemando de una forma terrible, porque no le habían conseguido eliminar, como eliminaron para que fuera reina a Isabel, al hermano Alfonso. Su hermano Alfonso murió en Cardeñosa en el año 1468. Algunos dicen que por una trucha en mal estado, otros en manos del veneno de Juan Chacón, de Juan Pacheco. Con todo esto que estoy diciendo, se fue despertando mi interés, como he dicho, las tumbas, Juan Carlos Chacón, el malaje, y con todo eso fue cuando pensé, y cuando dije, ¿qué había pasado? Pensé, ¿por qué había aceptado eso? Isabel, yo creo, como he dicho antes, que de alguna forma se sacrificó y se casó con Fernando, y se sacrificó para crear precisamente lo que quería, que era unir la unión del Reino de España, y una unión de la cual salió la historia. Estos, quizá la última pregunta que me hice, vuelvo a lo de los cuarteles cambiados, y tuve suerte, porque fui una vez a la Catedral de Murcia y vi una capilla, la capilla de los Vélez, y yo entonces no sabía quién era el primer marqués de los Vélez, después descubrí que era Pedro Fajardo Chacón, y que era así, porque Juan Chacón, el hijo de Gonzalo Chacón, tuvo un hijo y le quisieron casar con Luisa Fajardo. Pedro Fajardo, el padre, era un rico hombre, un gran de los más poderosos de la frontera, de que estaba con Murcia, Almería, dominando todo aquello. Y solo aceptó Pedro Chacón, que era muy bruto, que su hija Luisa se casara con la condición de que cambiaran el orden de los apellidos, de tal forma que no es Pedro Fajardo Chacón, Pedro Chacón Fajardo, sino Pedro Fajardo Chacón. En esa capilla, como te digo, que recomiendo verla porque es una verdadera maravilla. Nunca he visto la piedra tan labrada, con tanta perfección y con tal abundancia. En esa capilla, como digo, hay 4 columnas. En las 4 columnas, me voy fijando, son escudos dobles, que vienen de los Fajardos y los Chacón Albanait. Y vas viendo todos iguales, y entonces están, Fajardo no, porque es un escudo simple y no está cambiado, pero todos los Chacones y Albanait están cambiados de los cuarteles de orden, todos. Vas el primero, ves que son dobles, que cambian, el segundo, el cuarto, pero el tercero es muy curioso, porque resulta que el primer cuartel está bien y el cuarto está mal. Digo, coño, esto es muy interesante, y eso es lo que me dio pie a inventar un secreto, inventar un misterio. Y para responder a la pregunta de qué fue del collar de balajes de Isabel la Católica, pues el collar de balajes, que he citado pocas veces y de un gran valor, curiosamente con un valor estimado en 40.000 ducados, algo parecido, y
eso no desvelo, a otra gran joya de la cristiandad, ese collar pasó a manos directamente de Clara Barnáez. Clara Barnáez es una cosa que dio novelas que de origen converso, judío, y que, como tal conversa, era la persona adecuada para guardar ese collar tan querido por conversos y judíos, y que ese collar se emplea en distintas ocasiones para obtener financiación, obtener dinero, hasta que desaparece. Hay una célula de Fernando el Católico y Isabel en la que dice, exoneran a Clara Barnáez de las joyas que tenía en su poder. A mí también me dio por imaginar que eso, lo que quería decir que, bueno, el collar ha cumplido su función, ahora vuelve a su sitio y desaparece. Clara Barnáez lo acepta. Solamente me podría quedar decir, bueno, no, que lo que intentaba explicar es eso, es decir, cómo un estudio, contemplar los hechos de un punto de vista distinto, pueden justificar una visión de la historia, algo diferente. Y quizá, para mí, aficionado a las cosas que habéis dicho, que es verdad, me encanta, quiero creer que Isabel hizo lo que hizo, que hubo una serie de conversos que planearon casarla con él, y que esa es la historia del collar de Balajes y su desaparición. Nada más. Bueno, Lázaro, muchísimas gracias por lanzarnos ese anzuelo, que sin duda es el anzuelo idóneo para salir a adquirir esa novela que con tanto cariño pues has ideado y has escrito, y que espero... Y a revisar la iglesia de San Juan, y recorrer las calles y ver los barrios judíos, que todavía quedan, muy interesante. Es un libro, como decíamos, en cada una de sus páginas vamos a reconocer calles, plazuelas y personajes en la vida cotidiana y actual de Ocaña que les hemos dado un toque histórico. A todos ustedes